lo que Él tiene para nosotros. Así que, pues buenas noches, vamos a orar antes de comenzar, vamos a orar por todas las peticiones al final. Pues le pedimos al Señor que nos dé tiempo. Él es el dueño del tiempo, así que Él va a hacer que todo se dé perfecto. Así que vamos a orar. Gracias, papito lindo, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí otra noche más, otro día más. Gracias, Señor, porque venimos delante de tu presencia, ponernos delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el dueño de esta reunión, el dueño de nuestros corazones, el dueño de mi boca. Que nosotros podamos menguar para que tú crezcas, Espíritu Santo, y que lo que se habla aquí sea palabra tuya, Señor. Que llegue a los corazones, a nuestras mentes, que se quede ahí, Señor, y que produzca fruto abundante. En el nombre precioso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy. El día de hoy, pues estábamos platicando con María, y para que sepan un poquito qué es lo que ha pasado, estamos platicando con María, llevamos mucho tiempo pues avanzando a través del Antiguo Testamento, y estamos en Primera y Segunda de Samuel. Y hoy es el último día que vamos a tocar Segunda de Samuel, no porque ya lo tocamos todo, no porque ya lo estudiamos todo, falta mucho, pero queremos seguir avanzando, queremos seguir compartiendo de muchos más libros y de muchas más cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes de Segunda de Samuel, capítulo 21. Versículos del 1 al 14. Es un pasaje corto, pero es un pasaje que creo que va a traer bendición. Pero antes de leer, antes de ir a la palabra, antes de leer qué es lo que estamos viendo esta noche, solo quiero, como manera de introducción, como que llamar a la conciencia, ¿no? Llamar a la conciencia de todos nosotros y preguntarnos nosotros mismos de qué manera estamos orando. O sea, sí sabemos que nos conectamos aquí pues todos los días, sabemos y agradecemos que juntos en un solo sentir levantamos nuestras peticiones delante de Dios, y sabemos que Él nos oye, y sabemos que nuestras oraciones sí llegan, y hemos visto oraciones contestadas y hemos levantado las manos muchas veces en agradecimiento al Señor. Pero a lo que me refiero es si estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a orar por afuerita, ¿no? A orar así como que por afuerita, así como que, bueno, Señor, yo estoy cómodo si me ponen a orar por la comida antes de comer, ¿no? Gracias, Señor, por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Va. O tal vez a orar por cosas diarias, ¿no? A orar por situaciones simples, a orar por el trabajo, por los hijos, por el matrimonio, en un diario vivir. Y eso la pregunta va es que ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a ser guerreros de oración, a ser guerreros de intercesión? Porque si bien está perfecto, y para eso estamos, que podamos acudir unos a otros, orar unos por otros, de eso se trata, y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que cuando tengamos peticiones, pues las pongamos delante de oración. Y también la palabra dice que cuando 2 o más personas están unidas en su nombre, ahí está. No hay nada de malo con pedir oración, con mandar peticiones. Mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va en qué tan capacitados nos sentimos cada uno de nosotros a orar y a ser guerreros de intercesión. Guerreros de intercesión. Porque la intercesión es cuando uno se para, y cuando uno se para en esa brecha entre la persona que necesita la oración y la situación que está pasando. Muchas veces nos llaman y nos piden oración, no me refiero a nosotros, a María y a mí, sino que a todos, cuando nosotros sabemos de una necesidad, y sobre todo en nuestras familias. ¿Qué tan dispuestos estamos a interceder como guerreros de intercesión por esa familia? Por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres, por los primos, los sobrinos, los amigos. Cada persona que está a nuestro alrededor, Dios la ha puesto ahí con un propósito. Y ese propósito, aparte de que nosotros seamos bendición para ellos con nuestra vida, nuestro testimonio y lo que nosotros podamos hacer por ellos, pero también que seamos bendición para ellos intercediendo por ellos. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Yo le puse al estudio el efecto Rispa, porque el Señor me llevó a estudiar a Rispa de una manera en que no la había estudiado yo nunca antes. Si bien Rispa solo se menciona 2 veces en la Biblia, es una mujer que si pues por ahí vieron el anuncio y vieron la cita que era Segunda Samuel, espero que lo hayan visto, realmente por eso la puse, para que les diera curiosidad y vieran la cita.
antes del tiempo para que podamos ahondar un poquito más. Pero Rispa es un paralelo, la historia de Rispa es un paralelo con lo que yo les quiero mostrar esta noche. Y a lo que les quiero llegar es que el nivel de fe que se necesita, el nivel de fe que se necesita para hacer un Rispa, que ahorita lo vamos a ver, se adquiere sola y exclusivamente en una relación personal con el Señor. Pero no solo una relación personal de los martes en la noche, no solo una relación personal de ahí de vez en cuando, sino una relación personal continua para poder saber de qué estamos hablando, a quién nos estamos refiriendo. Amén. Así que ser un guerrero de oración significa eso, significa pararse en la brecha. Y ahorita vamos a ver qué significa brecha, pero significa pararse en esa grieta o en ese espacio que hay entre la situación por la que estamos orando y la persona. Así que vamos a leer, espero que ya lo hayan encontrado, Segunda de Samuel, capítulo 21 y versículos del 1 al 14. Vamos a leerlo, dice, ¿listos? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querela sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, refiriéndose a Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Vamos a hacer pausa aquí. Aquí estamos viendo que hubo hambre en los días de David. También hemos estado estudiando David. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un buen rey. Fue un hombre que se sujetó y a pesar de que cometió muchos errores, siempre regresaba a los pies del Señor, siempre pedía perdón. Y el Salmo está lleno de oraciones, de salmos, de alabanzas, que David era un salmista como no hay otro. Y en el reinado de David dice que hubo hambre en los días de David por 3 años. David era un profeta y ni aún así sabía por qué había hambre. Dice que David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. O sea que el hambre que había caído sobre Israel en ese tiempo, cuando él ya era rey, era por causa del rey anterior, era por causa de Saúl. Y dice, por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y para hacer el cuento un poco más corto, en Josué, vemos cuando Josué llegó y cruzó el Jordán y conquistó la tierra prometida, él hizo un pacto con los gabaonitas. A base de engaños, lo podemos ver en Josué 9, ahí se los dejo de tarea para que vean Josué 9, pero ese pacto que hizo es que Israel nunca iba a matar a los gabaonitas, los iba a conservar, él iba a guardar su vida y los gabaonitas iban a ser siervos de Israel. Pero esa fue la promesa, ese fue el pacto que hizo Josué y que se había guardado hasta que Saúl llegó. Y dice en el versículo 2, dice, y Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Saúl, ya lo vimos a Saúl como que hubo un lapsus en donde se le olvidaron las promesas y por qué estaba ahí como rey. Hizo cosas que no tenía que hacer y mató a gabaonitas, ¿no? Entonces rompió ese pacto. Y a consecuencia de ese pecado vino una hambruna sobre Israel por 3 años en el tiempo de David. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Entonces, en ese tiempo vino la hambruna. David no sabía por qué. David va, consulta a Dios, a Jehová, y Dios le contesta por la culpa de Saúl. Entonces David va donde los gabonitas y les dice, bueno, ya sé por qué es. ¿Qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hago para que bendigas? Para que ya bendigáis la heredad de Jehová. Entonces los gabonitas no le piden oro, no le piden plata, no le piden la muerte de mucha gente, le piden 7 hombres descendientes de Saúl para que los ahorquen y con eso expíen su culpa, ¿no? Con eso ya quedan a mano, por decirlo de esa manera. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, el versículo 5 dice, de aquel hombre que nos destruyó, refiriéndose a Saúl, y maquinó contra nosotros. Tenían el que no guardaron el pacto. Y eso es algo muy importante y es para otro estudio, solo como comentario. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un pacto con alguien, cuando uno promete cosas sin pensarlo 2 veces. Recordemos que nuestras palabras tienen poder y que una vez que salen de nuestra boca, quedan ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los pactos que hacemos, con las cosas que decimos. Y cuando nosotros llegamos a hacer un pacto, ¿se acuerdan cuando mirábamos a Ana? A Ana, la hija la mamá de Samuel, ella hizo un pacto con el Señor de que le iba a entregar el hijo y ella cumplió ese pacto. Y entonces hay muchos pactos que la gente ha roto a raíz del camino y tiene consecuencias. Entonces, por eso cuando uno anda en los caminos del Señor y como estamos siguiendo sus pasos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí en este pasaje vamos a ver un pacto que se rompió y un pacto que se mantuvo. Ahorita vamos a ver el pacto que se mantuvo, pero entonces eso es importante, solo es para que lo tomemos en cuenta y lo anoten por ahí. Dice entonces, el versículo 6, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y David les dijo, ok, ahí se los doy, ¿no? Y dice el versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset. Si recuerdan el estudio que nos dio María de Sentados a la Mesa del Rey, estábamos hablando de Mefiboset. Mefiboset era un hijo de Jonatán, al cual David había hecho un pacto con Jonatán de conservarle su descendencia, de que él será rey, y no iba a hacer nada en contra de su descendencia. Entonces aquí en el versículo 7 vemos cómo David sí guarda el pacto que hizo con Jonatán. Dice, y perdonó el rey Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset, no es el mismo Mefiboset hijo este es Mefiboset, hijo de Saúl, el otro era nieto de Saúl. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita. Entonces, David entregó en manos de los gabonitas a 2 hijos de Rispa y a 5 hijos de Mical. En otras traducciones no en la Reina Valera, sino por ejemplo en la NTV, dice que son hijos de Merab. Recordemos que Saúl tenía 2 hijas, Merab y Mical. Merab era la que se suponía que iba a ser esposa de David, pero luego fue esposa de Adriel. Y entonces, independientemente, eran nietos de Saúl. El versículo 9 dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Qué feo, ¿no? Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. El versículo 10, que es el versículo clave. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, de los que habían hurtado de la plaza de Betzán, donde habían colgado a los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Entonces, vamos a ahondar en el tema. En todo este versículo vemos cómo David tiene que entregar estos hijos de Saúl, hijos y nietos de Saúl, para como que componer el pacto que Saúl había roto, ¿no? Entonces, le tocó a Rispa que le tomaran 2 de sus hijos. No sabemos cuántos hijos tenía Rispa, pero dice que tomaron 2 de sus hijos. Tal vez fueron los únicos 2 que ella tenía, o tal vez tenía más y tomaron esos 2. Pero dice que tomaron esos 2 hijos de Rispa y 5 de la otra mujer. Y dice que a los 7 los ahorcaron al mismo tiempo. Y dice que los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cuando nosotros estudiamos la Biblia por afuerita, muchas veces la gente dice, Jehová es malo. Jehová mata gente, Jehová era destructor y castigador, pero no podemos levantar juicios sin entender el contexto completo. Este fue el resultado de un pacto roto que hizo un hombre. Este fue el resultado de algo que el hombre trajo sobre sí. De ahí la manera en la que nosotros tenemos que tener cuidado en cómo hablamos. Entonces dice que entonces Rispa, hija de Ajá, tomó tela de silicio. Para estudiar un poquito lo que hacían ellos es que cuando estaban de luto, cuando estaban agobiados, cuando tenían algún problema, era una tela muy áspera, una tela muy, muy áspera. Ellos se vestían de esa tela, una tela carrasposa, y también la ponían y sobre ella dormían, sobre ella estaban como para guardar luto. Y dice que tendió para sí en el peñasco. Y entonces esta historia se desarrolla en este tiempo, en este reinado de David, cuando David se ve en la necesidad de ir en delante de Jehová y preguntarle, ¿por qué hay hambre en mi pueblo? Ya sabía por qué, hizo lo que tenía que hacer, pero entonces vamos a la pregunta, ¿qué hizo Rispa? No dice ahí que Rispa se quejó, no dice ahí que Rispa se enojó con David porque le tomó a 2 de sus hijos. No dice ahí que Rispa se encendió en miedo y en enojo o en ira o una cosa así. Se limita a decir que entonces, versículo 10, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio, la tendió para sí sobre el peñasco. Y yo los quiero llevar a esto porque cuando nosotros queremos ser un guerrero en intercesión, vemos un paralelo con la vida de Rispa. Vemos un paralelo con lo que hizo Rispa en este versículo 10. Este versículo 10 tiene varias cosas. Dice que la primera, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí. ¿Sobre una cama de agua? ¿O sobre una cama rica con aire acondicionado encendido? No, ¿verdad? Dice que la tendió sobre sí, sobre el peñasco. Entonces vamos a ver 5 patrones. Vamos a ver 5 puntos y 5 patrones que son los patrones para ser esos guerreros intercesores. Esos guerreros intercesores que necesitamos ser siempre. Siempre necesitamos ser esos guerreros intercesores. Pero en este tiempo más. Y yo creo que por todas estas situaciones que están pasando, por toda la lista de necesidades, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es el momento en que nosotros abramos nuestros ojos físicos, pero también abramos nuestros ojos espirituales para entender lo que el Señor está demandando de nosotros. No demandando como tú haz, sino demandando de sus hijos, de quienes Él se agrada, de quienes Él ama. Entonces, estos 5 patrones, yo le puse 5 patrones para hacer carbones encendidos. Son 5 puntos o 5 patrones para hacer carbones encendidos. ¿Y por qué carbones encendidos? Si vamos al original hebreo, la palabra rispa, el nombre rispa, significa carbón encendido. Rispa es esta mujer que se paró a hacer algo que nadie más iba a hacer.
Y entonces esta mujer era un carbón encendido. ¿Qué pasa cuando tenemos un carbón encendido? Si ponemos un carbón caliente, encendido, rojo, porque está encendido cerca de lo demás, ¿qué va a pasar? Va a contagiar, ¿no? Va a contagiar el fuego, va a contagiar el calor, se va a encender, se va a incendiar lo demás. Entonces, este tiempo Dios nos está llamando a que seamos esos carbones encendidos para contagiar a los demás, pero también para hacer esos carbones encendidos para pararnos en la brecha e interceder. Ya estuvo bueno de quejarnos, ya estuvo bueno de decir, ay, ¿cuánto va a terminar esto? Y esto no termina y cada vez está más cerca. O ya estuvo bueno de tener miedo. Hay algo que podemos hacer, hay algo que nosotros podemos hacer y que el Señor realmente está esperando que nosotros hagamos. Y es ser esos guerreros intercesores. No es suficiente conectarnos a las 8:30 de la noche, media hora. Necesitamos interceder como guerreros de oración por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros sobrinos, por nuestros amigos. Es momento de pararnos, es momento de pararnos firmes. Ya no estemos quejándonos y viendo alrededor qué es lo que pasa. Y no es regaño, pero es que eso es lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que estoy yo viendo a través de la vida de Rispa, y el Señor es lindo. Y entonces el punto número 1 es que Rispa se paró sobre la roca. Ese es el punto número 1 para hacer esos carbones encendidos en intercesión, ser esos carbones encendidos en oración. Si bien Rispa ya estaba con sus hijos muertos, pero ella hizo lo que nadie más iba a hacer. Y Dios te está demandando a ti algo que nadie más va a hacer, porque solo tú puedes orar como solo tú vas a orar. Solo tú puedes interceder por tus hijos de la manera en que tú vas a interceder por tus hijos. Cuando tus hijos estén tomando malas decisiones, ¿quién crees, aparte del Señor obviamente, pero quién crees que los ama más? ¿Quién crees que se preocupa más por ellos? Si nosotros no intercedemos y doblamos rodillas por ellos, porque puedan oír realmente la voz de Dios, porque puedan tomar decisiones sabias, porque el Señor les muestre qué es lo que deben de hacer, somos nosotros, papá y mamá, abuelos, tíos. Y a eso se refiere. Entonces, el punto número 1 es que Rispa se paró sobre la roca. Sobre la roca. Dice aquí en la versión Reina Valera que se paró sobre el peñasco. Dice que tendió la tela de silicio y la tendió sobre el peñasco. En las otras traducciones dice sobre roca, dice sobre peña. Aquí dice sobre peñasco, es sobre la roca. Y a ver si han puesto atención. ¿Quién es nuestra roca? ¿Verdad que sí saben quién es nuestra roca? Nuestra roca. Nuestra roca es Cristo. Entonces ella se paró firme sobre la roca. Ella se paró firme sobre Cristo. No sobre Él, pero sobre cimentados. ¿Y cómo vamos a cimentarnos bien en donde estamos parados? Para que cuando vengan vientos de doctrina que nos quieran llevar para allá y para acá, y que nos quieran decir, no, por aquí no es, no, por aquí sí es, Vicky y María y Vicky les están diciendo, estamos aquí. Aquí debemos de estar cimentados en la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento donde debemos estar siempre. Porque no es porque nos crean lo que nosotros decimos, es porque tiene que estar aquí, escrito en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos sobre la roca, como Rispa se puso, porque ella se puso sobre la roca no a descansar, no a gozar de la vista, sino que se puso y fue un tiempo de sufrimiento. Entonces ella está cimentada sobre el fundamento. Nosotros tenemos que estar cimentados sobre el fundamento. Y dice aquí en el versículo 10, que dice, se quedó en el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, ¿no? O sea, no dijo aquí me quedo 15 minutos y ahorita voy, paso por el Oxxo, compro una coca fría, me voy a mi casa y veo Netflix. No dijo eso, ¿no? Entonces, dice que entonces desde ese tiempo, Rispa pasó sobre la peña, velando en la brecha. Y dice que desde el tiempo de la siega, que eso es alrededor de marzo y abril. Entre marzo y abril es el tiempo de la siega. Y dice que se quedó alrededor y hasta que llovió agua del cielo. Y llovió el agua del cielo. Esa lluvia cae alrededor de octubre, noviembre.
Así que si vamos a sacar cuentas, desde marzo, abril hasta octubre, noviembre. Son 7, 8 meses que Rispa pasó allí en la peña, parada sobre la roca, cuidando los cuerpos de sus hijos y de los otros 5. Porque de paso era la única que estaba ahí, así que ella cuidó también, no me imagino, no creo que se haya centrado solo en 2 y haya dejado a los otros, ¿no? Entonces cuidó a los 7 cuerpos que estaban ahí. Y dice que entonces estaba parada sobre la roca. ¿Se imaginan el dolor que Rispa sentía? La agonía, quizá, el olor que debía haber sentido de ver los cuerpos de sus hijos en descomposición por tanto tiempo. Pero entonces ella se quedó allí. No era que se iba de noche a su casa y se regresaba en la mañana. Ella se quedó ahí permanentemente. Entonces ella se quedó ahí. ¿Cómo comía? Seguramente alguien le llevaba agua, alguien le llevaba alimento. No sabemos cómo le hizo todo ese tiempo, pero todo ese tiempo ella se quedó ahí. Ella se quedó sobre la roca. Y entonces, tu lugar es la roca firme. Tu lugar es cimentado en la palabra de Dios. Y de ahí viene todo lo que hemos estado hablando todo este tiempo, de por qué confesar la palabra de Dios, de por qué declarar la palabra de Dios, del por qué en Deuteronomio 6 nos contaba Elmer la semana pasada, nos compartía Elmer, que vamos a repetir la palabra de Dios cuando estemos acostados y cuando nos levantemos, a nuestros hijos, cuando vayamos, cuando vengamos, en la mañana, en la noche, porque vamos a empaparnos tanto de la palabra de Dios, que vamos a saber sobre quién estamos parados realmente, vamos a saber quién es nuestra roca firme y vamos a tener la palabra fresca en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ser esos guerreros intercesores que nosotros necesitamos ser. No es que Dios necesita que nosotros seamos guerreros intercesores, nosotros necesitamos serlo para nosotros, para las personas que están alrededor. Entonces, sea cual sea la petición por la cual vamos a ser guerreros intercesores, tenemos que confiar en el hecho y descansar en las promesas que están contenidas en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos que ir, si hay, por ejemplo, problemas de provisión, ¿no? Si estamos intercediendo en guerra espiritual por alguien, por problemas de provisión, entonces recordemos la palabra de Dios y recordemos el versículo de Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con esa palabra podemos orar y podemos declararla y podemos confesarla y podemos saber e interceder en guerra espiritual por la persona que esté pasando necesidad. ¿Hay problemas de enfermedad? Jeremías 33, 6 al 8 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, a cada situación, estos ejemplos son como para que vean que a cada situación el Señor tiene una promesa. La palabra está llena de promesas. La palabra está llena de no temeréis. La palabra está llena de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a revestirnos con la armadura de Dios y vestirnos fuerte con esa armadura para estar en el día malo intercediendo por las personas que lo necesitan. Entonces, aquí es cuando comenzamos a orar y comenzamos a aferrarnos en su palabra y a saber que estamos cimentados firmes en su palabra y que nuestra roca es Cristo. Porque Dios no tiene sombra de variación. Dios es inmutable. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por eso. Porque el mismo Dios de la Biblia es tu mismo papi. Es tu mismo Señor. El mismo Dios que está aquí, que abrió los mares, que abrió el río Jordán, que sacó agua de una piedra, que hizo llover maná del cielo, que hizo tantos prodigios y milagros. El mismo Jesús que hizo milagros durante 3 años. Es tu Jesús, es tu Dios. El mismo Espíritu Santo que se derramó con esa llenura y esa plenitud en hechos. Y que comenzó con las primeras iglesias, con los primeros cristianos. Ese mismo Espíritu Santo se derrama sobre ti si tú lo dejas. Entonces tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo que quiere obrar en ti, sobre ti, a través de ti, por ti. Pero nosotros tenemos que darle ese camino porque Él es un caballero.
Entonces, en la base que Dios es inmutable, en la base que Él no tiene sombra de variación, que es el mismo por siempre. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque su fidelidad no depende si tú eres bueno o malo. Él es fiel. ¿Por quién es Él? Él no va a ir en contra de Él mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Salmo 89:34. Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ese pacto es el pacto que Dios hizo con nosotros. Ese pacto es el que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos y somos justificados. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios dice es. Lo que Dios dice es. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es. Entonces descansemos en esa promesa y parémonos sobre la roca como Rispa se paró sobre ese peñasco. Amén. Así que vamos al punto número 2. Al punto número 2 es identificando los tiempos. El punto número 2 es identificando los tiempos. En ese tiempo es cómo saber orar, cómo saber interceder. Y ahorita como que la tenemos fácil. Así como que si nosotros nos ponemos a pensar, ay, voy a esperar a ver cómo identifico el tiempo necesario para orar. El tiempo es hoy, el tiempo fue ayer. Ese es el tiempo en el que nosotros debemos de ponernos. Identificar los tiempos, identificar el qué. Cuando ahorcaron a los hijos de Rispa, Rispa dice que subió inmediatamente al peñasco. Ella estuvo dispuesta a pararse en la brecha por sus hijos. Ella estuvo dispuesta a sufrir lo que sufrió todos esos meses por sus hijos. ¿Estás dispuesto tú? Dios quiere que nosotros nos paremos en la brecha. Vamos a leer Ezequiel. Si quieren no vayan, yo se los leo, solo anótenlo. Ezequiel 22:30. En Ezequiel 22:30 dice así, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. A ver, se lo voy a repetir otra vez despacio. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre que se parara en la brecha, hombre, mujer, nosotros hoy, que nos paremos, que hagamos vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, que nos pongamos en la brecha en oración, en intercesión, en guerra espiritual. Dice, a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y el versículo termina muy tristemente diciendo, y no lo hallé. O sea, que en este tiempo, en el tiempo en que se desarrolló Ezequiel, en este tiempo en el que no había nadie que se parara en la brecha a orar, a interceder por su pueblo. Que no diga eso el Señor de este tiempo. Que diga el Señor, y durante la pandemia del 2020, mis hijos se pararon en la brecha, oraron, intercedieron, hicieron vallado y conquistaron. Que eso diga el Señor hoy. Ahí donde tú estás, a donde tú vives, no importa dónde estés, que nos paremos en la brecha y podamos interceder durante todo este tiempo y que nos quede para el crecimiento espiritual para el futuro. Porque la intercesión no es, ay, ok, ya intercedí, de aquí al otro año vuelvo a interceder. Es un trabajo constante. Es podernos rendir delante de Él y un trabajo constante. La palabra brecha quiere decir abertura, fisura o grieta. Es del hebreo peretz, que quiere decir romper o abrir. Entonces en la Biblia se presenta como esas grietas que necesitan ser reparadas. Entonces si hay una grieta entre aquí y acá, nosotros como guerreros de intercesión nos vamos a poner sobre esa grieta y nos vamos a parar en esa brecha para interceder, para que eso fluya, para que la petición llegue, para que entonces en nuestra intercesión podamos librar una guerra espiritual. Entonces, ser intercesor es ir delante de Dios a favor de otros.
porque interceder es por otros. Estamos hablando de interceder, de orar por otros, de orar por las personas que amamos y por orar por las personas que están lejanas, por todas las peticiones que oramos aquí diariamente. Estamos intercediendo por otras personas. Entonces Rispa se quedó allí a favor de sus hijos hasta que tuvo respuesta. No hasta que se cansó, no hasta que ella dijo, ay, ya mejor me voy a mi casa. Hasta que obtuvo respuesta. ¿Hasta cuándo nos vamos a parar en la brecha nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a estar dispuestos a hacer guerra espiritual? A hacer esos carbones encendidos. Entonces, ese es el punto número 2, identificar los tiempos, la cual realmente tenemos que aprender a oír las personas, a oír no solo las peticiones, sino que el Espíritu Santo dé discernimiento a nuestra mente y a nuestro corazón para saber que hay más allá. Y el Espíritu Santo lo revela, pero como dije al principio, eso viene de una comunión con el Espíritu Santo día a día. Punto número 3. Espero que no esté yendo muy rápido, no, más bien muy lento. Punto número 3. Ahuyentando las aves. Ese es el punto número 3. Y si quisiera que lo anotes para que después lo leamos juntos, los 5 puntos. Ahuyentando las aves. En el versículo 10 dice, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. No dejó que ninguna ave se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Quiere decir que Rispa, ahí en el silicio donde estaba, pasaba ahuyentando esas aves carroñeras que solo quieren venir y comer, y comer, comer, y comer. Esas aves carroñeras, ¿qué creen que signifique, no? En la palabra de Dios todo tiene un significado y todo tiene un paralelo. En Mateo 13, no lo busquen, yo se los leo rápidamente. En Mateo 13, del 3 al 9, vemos la parábola del sembrador. Esa parábola que Jesús dio, a Jesús le encantaba hablar en parábolas. Jesús hablaba siempre en parábolas. Y esta parábola del sembrador, en el versículo 4, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y más adelante, en el mismo capítulo 13, da como la interpretación de la parábola en el versículo 19. El mismo Jesús dice, y si tu Biblia está en rojo, tú puedes leer pues las letras en rojo, puedes saber que es Jesús el que está hablando. Cuando está en rojo es Jesús el que está hablando. Y el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrada en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, Entonces, esas semillas de las que Jesús hace referencia en el versículo 4, que las aves vinieron. Las aves son una representación del enemigo, son una representación de espíritus malignos, son una representación de que el enemigo solo viene a hurtar, matar y destruir. ¿Y qué hizo Rispa? Se estuvo ahí meses ahuyentando las aves, ahuyentando al enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahuyentar al enemigo. Ahuyentando a las aves es el punto número 3, ahuyentando a las aves. Entonces, estamos ahuyentando al enemigo, ¿cómo? Vamos a ahuyentarlo en oración, en guerra. Pero porque ya sabemos que el punto número 1 era que estamos parados sobre la roca y ya conocemos que en la palabra de Dios dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque también en la palabra misma nos dice que Él irá delante de nosotros. Porque en la palabra misma nos dice en Efesios 6 que estemos revestidos con la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Entonces, cuando estamos parados sobre la roca y cimentados en la palabra y vamos a poder identificar los tiempos en los que debemos doblar rodillas y ponernos en esa oración intercesora, en esa guerra espiritual, también vamos a poder ahuyentar a las aves, ahuyentar al maligno, ahuyentar al enemigo. Y de eso se trata. Rispa ahuyentaba al enemigo y lo estuvo ahuyentando no un día, no 2 ni 3, todo el tiempo que fue necesario. Pero estaba parada en la roca. Así que ella sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Si nosotros estamos parados en la roca, vamos a poder, es el momento de esa oración agresiva,
No sé cuántos de ustedes vieron el cuarto de guerra, el War Room, la película esta. Hay una, por si no tienen mucho en esto, hay una escena en la película a donde ella hace esa guerra espiritual, a donde ella va por su casa y en voz alta echa fuera el enemigo. En voz alta echa fuera el enemigo y te vas en el nombre de Jesús, y aquí no tienes lugar en el nombre de Jesús. Y así es como nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios y seguidores de Cristo tenemos la autoridad para hacerlo. Tenemos la autoridad para echar fuera, para ahuyentar a las aves. Es el momento hoy de una oración agresiva, de una intercesión agresiva. No es una oración de Bambi, o sea, no es una oración, ay, pues si tú quieres. No, es una oración agresiva, es una oración en la que tú vas a ponerte en la brecha por quien sea que estés pidiendo en la brecha. Y vas a pedir en el nombre de Jesús, obviamente porque nosotros no tenemos poder. En el nombre de Jesús, te me vas. Te me vas. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros no se lo permitimos. El enemigo va a llegar, y esto va para una amiga que está viendo, el enemigo va a llegar hasta donde nosotros se lo permitimos. Porque él no puede, él está desarmado. Recordemos que él ya fue vencido hace 2000 años. Son manotadas de ahogado. Y por eso hay veces que hay muchas luchas para que uno hable sobre estas cosas. Hay muchas luchas y muchas cosas que se interponen y problemas que van surgiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú lo ahuyentes. El enemigo quiere que ahí lo andes y que lo andes contemplando. Es momento de tomar, y saben ustedes que yo no suelo ser así agresiva en nada, pero es momento de tomar las armas de la milicia con las cuales el Señor ya nos armó. Y si viste el estudio de armados, de cómo Dios armó a David, así nos arma a nosotros, con las armas que tenemos en la mano, y tenemos en la mano la palabra de Dios. Tenemos que estar revestidos y preparados, equipados. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos, no nos falta nada para poder iniciar esa guerra. Si nos falta es porque nosotros no hemos leído, es porque nosotros no hemos ido a esa guerra espiritual, es porque nosotros no hemos confiado en el Señor. Pero es momento que nos paremos en la brecha, en la roca, identificando los tiempos y ahuyentando al enemigo. Amén. Dice Santiago 5:16, que oremos unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz del justo es esa oración que nosotros tenemos que dar hoy. Es oración agresiva, no agresiva de enojo y de que, sino que agresiva porque tenemos autoridad y porque tenemos el poder para hacerlo. Ya basta de estar contemplando pensamientos de que la Biblia era para antes. Ya basta de estar contemplando pensamientos de que nosotros no somos hijos de Dios como lo eran antes. Somos hijos de Dios equipados igual que los discípulos. Porque estamos mejor equipados que en el Antiguo Testamento. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Pero estamos equipados de la misma manera. Y la Biblia todavía dice que aún mayores cosas haremos nosotros en los postreros tiempos. Y estamos viviendo los postreros tiempos. Desde que Jesús resucitó y ascendió son los postreros tiempos hasta que Él venga otra vez. Así que estamos viendo los postreros tiempos en los que tenemos que pararnos en la brecha y ser agresivos y quitar toda mala doctrina de nuestra mente y echarla al fondo y decirle, Señor, yo creo en tu palabra, solo en tu palabra, exclusivamente en tu palabra, y no le voy a arrancar ni una sola página a tu palabra y me voy a parar firme en ti, en tu palabra y en lo que yo tengo que creer porque tu palabra lo dice, no porque alguien me lo está diciendo. Entonces es el punto número 3. El punto número 4 es día y noche. Día y noche. Ya vimos que ella se paró por la roca, supo identificar el tiempo, ahuyentó las aves día y noche. Porque no solo las ahuyentó de día y descansó de noche. Ella las ahuyentó día y noche. Segunda de Timoteo 4:2 dice, prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Bendito sea Dios que eso es lo que tratamos de hacer. Predicas la palabra, aunque nos llamen locos, no importa. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que estemos a tiempo y fuera de tiempo en la brecha, parados, orando día y noche, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de amor, del Evangelio de paz, de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no a bibliazos, no a condenación, en amor. Oremos cuando lo sintamos y cuando no lo sintamos también. La oración es algo que no solo vamos a esperar sentados a que nos den ganas de orar. Es algo de disciplina. Aquí incluye disciplina. Y cuando uno trabaja en disciplina, entonces uno ya después lo hace porque uno ya llega a esa comunión con el Señor. Y entonces a uno le hace falta y no puede vivir si no recibe ese pan diario. Jesús es el pan de vida y de eso se trata, es el pan de vida y nosotros tenemos que buscarlo día y noche. Y también tenemos que interceder día y noche porque te cuento algo, el enemigo no descansa. El enemigo trabaja día y noche y es astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no es momento de tomar descansos y precisamente en este tiempo no es momento de descansar, no es momento de bajar los brazos, no es momento de bajar la guardia, es momento de redoblar esfuerzos y de unidos en un solo sentir orar. Orar por todas las peticiones, ser guerreros de intercesión y de eso se trata. No nos cansemos, parémonos en la brecha. Amén. Punto número 5. Y tu determinación llegará a oídos del rey. El versículo 11 de 2 de Samuel 21 dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Y porque fue dicho a David lo que hacía Rispa, es que David se movió y fue a recuperar los cuerpos, los huesos de Saúl, de Jonatán y de estas 7 personas que habían sido ahorcados y los sepultó. Entonces, tu determinación es clave. Tu determinación no es el punto número 5 porque es el menos importante. Tu determinación es la clave para que llegue a oídos del rey lo que tú estás orando y lo que tú estás diciendo. Y si nos vamos a la Biblia, vemos personas determinadas a través de la Biblia. Vemos a Caleb, que Caleb desde el principio, antes de que pasaran todos esos años en el desierto, él llevó un buen reporte junto con Josué delante de Moisés y le dijo: esa tierra fluye leche y miel, esa tierra nosotros la podemos conquistar, vamos. Y los otros 10 no quisieron y por eso se tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y Caleb a los 80 años fue donde Josué le dijo: a mí, aquel tiempo me prometieron esta tierra. Y yo tengo 80 años, pero soy igual de fuerte que como era cuando tenía 40. Así que esa tierra es mía. Él tuvo determinación y pudo conquistar esa tierra que se le había prometido. Nosotros tenemos promesas contenidas en la palabra. ¿Las vas a conquistar? ¿Estás dispuesto a pararte en la brecha y conquistar las promesas que Dios tiene para ti? Jacob no dejó que el ángel se fuera hasta que lo bendijera. Esa es determinación. Esa es determinación. Daniel tuvo la determinación de no contaminarse con lo que había en el palacio de Babilonia. Él tuvo la determinación de aún ser alimentado con otras cosas para no contaminarse de la comida del rey. Esa es determinación. Y si nos vamos, vemos determinación en Ana, la mamá de Samuel, vemos determinación en María, la mamá de Jesús, vemos determinación en Débora, la profetisa, vemos determinación en Ruth, que se fue con su suegra y no le importó dejar Moab. Vemos determinación en Esther, que dijo: y si perezco, que perezca. Esa es la determinación que nosotros tenemos que tener hoy. Una determinación a donde nosotros, como estamos parados en la roca, sabemos bien que nada nos va a llegar a vencer. Y lo vamos a estar determinados y vamos a orar y vamos a hacer esa lucha y esa guerra espiritual e intercesora hasta que recibamos respuesta. No hasta que nos cansemos o hasta que el enemigo llegue con mentiras y quiera retorcer la palabra de Dios y te quiera decir: ya no sigas orando, ya no.
O como decía María ayer, es que mi esposo nunca va a ir a la iglesia, o mi esposo nunca se va a convertir, o mi esposo nunca va a cambiar, o mis hijos no sé qué. Entonces ahí hay incredulidad en tu corazón, porque no estás confiando en lo que dice la palabra de Dios. Y en Josué dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Así que aunque tus ojitos no lo vean, tú sigue orando, porque la respuesta ahí va a estar. Dice en Daniel que Daniel oró por 21 días hasta que recibió la respuesta del Señor. Y sí se los quiero leer, porque es clave. En Daniel 10, el 12 y 13 dice, el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 y 13 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Cambia el nombre de Daniel y pon tu nombre en ese lugar. Entonces me dijo, quien sea que esté conectado, todos los que estén conectados ahorita. Entonces me dijo, Victoria, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Para que entendamos un poquito más claro, les voy a leer ese versículo nada más, el último, en la NTV. Dice, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia, Persia es identificado como el reino de las tinieblas. Aquí estamos hablando de esos pajaritos que teníamos que ahuyentar. Dice, más estos pajaritos vinieron y se opusieron durante 21 días. Pero la respuesta llegó. La respuesta llegó y Daniel oró por 21 días. Si él hubiera orado por 20, yo hubiera pasado. Oremos hasta que suceda. Oremos hasta que llegue a oídos del rey. Lo que hizo Rispa llegó a oídos de David. Y David se movió, y David cambió, y David le dio sepultura a eso, porque si nos vamos a la cultura antigua, era abominación que las aves se comieran esos cuerpos y que no tuvieran sepultura. Y eso es lo que estaba haciendo Rispa, y eso es lo que hizo por muchos meses. Cuidar los cuerpos de sus hijos para que se sepultaran como tenían que ser sepultados. Ella estuvo ahí hasta que llegó su determinación a oídos del rey, y el rey actuó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra determinación tiene que ser más grande que nuestra flojera. Nuestra determinación tiene que ser más grande que nuestros miedos. Nuestra determinación tiene que ir más allá de lo que la gente dice alrededor, de lo que las noticias dicen, de lo que se ponen a las 7 de la noche a decir todas las noches de cómo vamos en lo del contagio y en lo de cómo sea el que esté en la situación. Nuestra determinación tiene que ver a Cristo, no tiene que ver las circunstancias, no tiene que ver lo que dice el periódico, ni lo que dicen las noticias, ni siquiera lo que dice tu cuenta de banco, porque tu provisión no depende de tu cuenta de banco, depende de tu Dios, tu hacedor, tu proveedor, tu guía, a quien tú oras. Tu sanación y la sanación de tu familia no depende de los médicos. Sí, los médicos Dios los puso ahí porque Dios hizo la ciencia para que a través de los médicos recibiéramos la medicina que necesitamos. Pero Jesús, Dios, es el médico de médicos, el Señor de señores, y de Él depende la sanación y la salud tuya y de todos los que te rodean. El problema y la crisis que tú estés pasando hoy, el temor, el agobio, la depresión, no dependen de las circunstancias, no dependen de los planes de este mundo, ni siquiera depende de las decisiones de los gobernantes. Así que dejemos de criticar. Porque Dios también dice que hay que orar por los gobernantes, hay que bendecirlos, aunque no nos guste. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que estés parado sobre la roca. Les voy a leer los 5 puntos que les acabo de decir seguidos. Parado sobre la roca, identificando los tiempos
ahuyentando las aves día y noche, y tu determinación llegará a oídos del rey. Si estamos firmes sobre la roca, identificando que este es el momento, no podemos esperar más tiempo, ahuyentando al enemigo, echándolo fuera, día y noche, con determinación, y vamos a ser oídos. Amén. Yo quisiera preguntarte qué te está diciendo el Espíritu Santo esta noche. ¿Qué te está diciendo a tu corazón, a tu mente? ¿Qué problema identificaste que necesitas ser ese guerrero intercesor? Y no me refiero solo a tu vida y a tus problemas. Me refiero tal vez a los problemas de tu suegra, a los problemas de tu vecino, a los problemas de tu esposo, a los problemas de tus hijos, a los problemas de tus amigos, porque de eso se trata. ¿Qué problemas estás identificando hoy? ¿Qué quieres entregarle al Señor esta noche? Y si tal vez tú quizás hoy no conoces a Jesús como Salvador de tu vida, y después de oír todo esto tú dices, yo quiero de eso. Hoy vamos a hacer una oración. Hoy vamos a hacer la oración para que si tú quieres arrepentirte delante del Señor, tú puedas seguir la oración, no porque la oración es una fórmula mágica y porque la oración es la que salva. Es tu corazón arrepentido delante del Señor diciendo o repitiendo lo que yo voy a decir. Pero no es porque la oración es una receta mágica. Es tu corazón delante del Señor, arrepentido, en arrepentimiento y en humillación delante del Señor. En Daniel 10 dice que fueron oídas las peticiones desde el primer día, cuando él se humilló delante de la presencia del Señor. En 2 de Crónicas 7:14 dice que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy necesitamos sanación. No sanación solo en nuestra familia, pero sanación en nuestra tierra. Donde quiera que estemos, en México, en Honduras, en Estados Unidos, en España, donde sea que estés. Nuestra tierra necesita ser sanada. Necesitamos los hijos de Dios pararnos en la brecha. Despertarnos realmente de este sueño largo y prolongado en el que hemos estado por tantos años, tantos meses y tanto tiempo. Necesitamos pararnos en la brecha hoy y decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a seguir el camino. Yo estoy dispuesto a pararme en esa brecha. Yo estoy dispuesto con una determinación que llegará a tus oídos. Y te vas a asombrar. La mujer sirofenicia o la mujer cananea, como le quieran llamar, asombró a Jesús con su fe. Eso lo vemos en Mateo, en Marcos. Cuando ella fue y quería interceder por su hija, porque su hija tenía un espíritu inmundo. Y Jesús le dijo que él estaba pidiendo lo que era para judíos. Le dijo, pero aún los perrillos comen las migajas que se caen de la mesa. Y Jesús se admiró y Jesús se sorprendió. Y Jesús le dice, me sorprende tu fe. Sorprendamos al Señor hoy. Aumentemos nuestra fe, pidámosle a Él que Él aumente nuestra fe y que nosotros podamos llegar a su presencia con fe y que todos los días siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. El último versículo que les voy a dar está en Mateo 7:7, chiquito. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. ¿Sí? Amén. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Por eso van a ver que nosotros oramos muchos días por la misma persona. Por eso es que estamos aquí, paradas en la brecha, dispuestas a orar. Porque sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Si tú quieres que las puertas sean abiertas, si tú quieres encontrar lo que andas buscando y si tú quieres recibir lo que estás pidiendo, sigue orando, sigue intercediendo, sigue doblando rodillas. Y si no lo habías hecho, empieza hoy, no importa, lo pasado está. Señor, de hoy en adelante yo voy a hacer todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Realmente yo espero que haya sido de bendición. Realmente creo, espero, oro, que haya sido de bendición y que haya sido un parteaguas en tu vida para que podamos despertarnos a lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos hoy. Así que vamos a orar primero por alguna persona que quiera entregar su vida al Señor hoy. Vamos a orar por
por esta palabra y luego vamos a orar por las peticiones que han llegado hasta nosotros hoy. Pero oremos hoy, esta noche, por estas peticiones por las que vamos a orar con un corazón diferente. Dice la Biblia que Caleb y Josué tenían un corazón diferente. Ese corazón es el que necesitamos nosotros, sabiendo que vamos a orar y vamos a seguir orando el tiempo que sea necesario hasta que haya una respuesta. Amén. Así que te pido que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos y vamos a orar primero por aquella persona que está aquí, que quiere aceptar al Señor como Salvador de su vida. Señor Jesús, esta noche te entrego mi corazón. Reconozco, Señor, que soy pecador y reconozco que tú moriste en la cruz por nosotros. Te pido, Señor, que me salves. Te pido, Padre Santo, que me hagas nacer de nuevo. Quiero, Padre Santo, que tú habites en mi corazón y en mi vida. Quiero ser tu hijo o tu hija. Quiero ser hecho nuevo. Te recibo en mi corazón y confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Y sé que a partir de hoy soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, y esta noche en el nombre de Jesús venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, porque tú has hablado esta noche. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Padre Santo, la palabra que hemos recibido hoy en nuestra mente y nuestro corazón, que quede sembrada, Señor, y que dé fruto abundante, Padre. Queremos ser hacedores, no simplemente oidores de tu palabra, Señor. Hoy nos paramos y queremos decirte que queremos ser esos guerreros de intercesión, esos carbones encendidos, Señor, que se postran y se paran en la brecha a orar e interceder por todas las peticiones y por todas las necesidades que hay. Señor, hoy reconocemos delante de ti, Padre, que necesitamos ser esos hijos tuyos a los que tú nos has llamado a ser, nos has equipado, Señor, nos has dado las herramientas y nos has dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que refuerces, Señor, nuestra fortaleza, que redobles nuestra fe, Señor, que podamos recordar siempre que estamos equipados con lo que tenemos en nuestra mano, Señor, para hacer, para luchar, para interceder, Señor, porque sabemos que estamos ganando, Señor, esa batalla, porque estamos desde la victoria luchándola. En esta noche, Padre Santo, te pido, Padre, por cada persona que está conectada esta noche, te pido, Padre Santo, que tu unción poderosa, Espíritu Santo, llegue a cada corazón, a cada mente y transforme la manera de pensar y la manera de sentir. Que tu precioso poder descienda sobre cada cabeza, Señor, sobre cada cabeza de hogar de cada persona que está conectada, Señor, sobre cada hijo, sobre cada padre, sobre cada sobrino, primo, hermano, amigo, abuelo, Señor. Y que tú desciendas con poder, Padre. Que haya un cambio en cada hogar esta noche, Señor. Que haya un cambio, Padre Santo, para llegar delante de ti y ser esos guerreros intercesores. Queremos, Señor, tomar ese ejemplo de Rispa, de cómo se paró por meses y meses ahí, Padre Santo, por sus hijos. Nos queremos parar hoy, no solo por nuestros hijos, sino también por todas las peticiones que están alrededor, Señor. Y hoy en ese sentir, en esa unidad que tú has traído sobre nosotros en este momento, Señor, queremos levantar delante de ti todas las peticiones que han llegado, con ese espíritu guerrero, Señor, con ese espíritu que tú has depositado esta noche sobre cada uno de nosotros, con esa nueva fe, con esa nueva visión, Señor, con esa nueva identidad que nosotros sabemos que ahora tenemos, Señor, que nos pararemos en la brecha y vamos a orar e interceder por cada petición. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a ahuyentar las aves, a ahuyentar todo lo que no es tuyo, Señor, a ahuyentar todo lo que impide el fluir del Espíritu Santo, a sacar de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que estorba, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, venimos delante